Señal directa. El gobernador Alfaro se queja de forma recurrente y con justa razón que no le avisan de los operativos militares en Jalisco. A diferencia de los gobernadores oficialistas del partido Morena, que tienen que quedarse callados, entre los pocos gobernadores de oposición que quedan en el país, Alfaro es uno de los pocos que ha levantado la voz en este sentido. Y eso que, desde hace algún tiempo, existe un acuerdo político tácito entre el gobernador Alfaro y el presidente López Obrador que ha permitido que la relación entre el gobierno federal y el gobierno del estado mejore. Sin embargo, para la mayoría de los gobernadores y alcaldes del país, la militarización ha tenido repercusiones tan impredecibles como desastrosas. Los violentos episodios del crimen organizado ocurren en el territorio nacional, desestabilizando así, sobre todo, a las ciudades del país. Estos trágicos sucesos no afectan directamente a Palacio Nacional, ni desquician la capital del país, o en raras ocasiones sucede. Incluso son desestimados por el propio presidente y los altos mandos del ejército como narcomercadotecnia, mientras que los gobernadores y los alcaldes tienen que lidiar con muertos, heridos e incendios. Si bien es cierto que los gobernadores no tienen la capacidad institucional, policial, ni la voluntad política para entrarle en serio y a fondo a combatir al crimen organizado, también es cierto que el gobierno de la República los ha marginado al punto de que ni siquiera los involucra en esos operativos militares en sus estados. Eso explica, en parte, la torpe y tardía reacción de las corporaciones de seguridad estatales y municipales, que suelen ser sorprendidas cuando, literalmente, las ciudades están en llamas. Los gobernadores y alcaldes tienen que salir a apagar fuegos que otros provocaron sin que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de las consecuencias de sus acciones. Existe una preocupante descoordinación y desconfianza entre las fuerzas del orden del país, a pesar de que existen mesas de coordinación de seguridad pública en las que convergen los tres órdenes de gobierno con sus respectivos mandos policiales y militares. Para que esas mesas funcionen, deberían de abrirse a una mayor participación civil, pero sobre todo ciudadana, que no es lo mismo, que permite incorporar una visión más social y sustentable en el combate a la inseguridad. La rotación de mandos civiles aconseja la inclusión de actores ciudadanos que permita tener una visión de largo plazo. En el caso del Consejo Ciudadano de Seguridad del Estado de Jalisco, por ejemplo, sus integrantes ciudadanos se lamentan de que no son tomados en cuenta, lo cual no solo explica su renuencia a participar, sino que anticipa su inminente renuncia por la falta de independencia respecto del Ejecutivo estatal. En lugar de que el gobernador Alfaro aproveche este consejo como una instancia ciudadana aliada en el combate a la inseguridad, él mismo termina combatiéndolo al ignorar sus propuestas. Este consejo no solo debe tener voz y voto, sino que debería de adscribirse a la Secretaría General de Gobierno en lugar de depender de la coordinación del Gabinete de Seguridad, donde no ha tenido las condiciones institucionales necesarias para desplegar su potencial. Lo que no han entendido en el gobierno del Estado es que el enemigo no está en casa, sino en las calles. De nuevo, lo que resiste también apoya. Frente al empecinamiento del presidente López Obrador de militarizar la seguridad pública del país, a los gobernadores les queda una sola alternativa: profesionalizar sus policías y ciudadanizar sus mandos. Sin presupuesto público ni capacidad policial suficientes, desde luego que no es una tarea sencilla, pero tendrán que ser innovadores para aprovechar los escasos recursos fiscales e institucionales con que cuentan, complementándolos con talento local que bien podría aportar soluciones novedosas al complejo problema de la inseguridad. Es innegable que los gobernadores y alcaldes dependen cada vez más no solo de las Fuerzas Armadas, sino de los mandos militares. Es cada vez más común que las policías estatales y municipales sean comandadas por militares, ya sea en funciones o en retiro. Una manera de diferenciarse de la política de militarización del presidente López Obrador es, precisamente, ciudadanizando la seguridad pública. Aunque parezca una solución inviable o hasta ingenua, en realidad no lo es. Al menos no en el largo plazo. Frente a la policialización de las Fuerzas Armadas, su transformación de facto, aunque no de jure, en policías
Como resultado de su intervención en tareas de seguridad pública, la ciudadanización y la profesionalización de las policías locales es la única alternativa civil de país que nos queda.